Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Hoy, lunes 28 de marzo, a punto de terminar este mes de marzo. Acuérdense que febrero loco y marzo otro poco. Y la verdad es que pues sí se ha cumplido porque hemos tenido por ahí unos vientos medios terribles aquí en el pueblo, en San Miguel de Allende, y bueno, se cumple esto de que febrero loco y marzo otro poco, pero entramos al mes de abril y entramos con un cambio importante, mi querido Luis Alvarado. Entramos con el cambio de horario. Viene este próximo sábado, que es 2 de abril. Tenemos el horario de verano, entonces habrá que adelantar los relojes una hora. En lo personal, a mí me gusta mucho este horario porque tenemos más luz durante el día y nos oscurece un poquito más tarde. Entonces, pues se puede aprovechar más el día. Eso de que a las 6 ya esté oscuro, como que a mí nomás no me motiva mucho. Pero bueno, pues la vida como venga, porque si te le resistes, pues es peor. Entonces, de eso se trata precisamente el tema de hoy. Hoy vamos a hablar vamos a desarrollar un tema que implica mucha reflexión, que implica también razonar, por supuesto, sobre nuestras propias vidas y la forma en que las estamos llevando a cabo. Y el tema de hoy es plenitud. Esta palabra, este vocablo que es pues muy importante, porque fíjense, su raíz, la raíz del vocablo viene de plenus, que significa lleno. Y en inglés, por ejemplo, se usa el término fullness o también plenty. Ambos términos significan en diferentes contextos lleno o completo, ¿verdad? Este es el tema de la plenitud. El completar, el estar, el llenar, ¿no? Y cuando hablamos de plenitud, en este caso estamos hablando de nuestra existencia. Estamos hablando cómo alcanza el ser humano el estado de plenitud. Y es muy importante, como les decía, reflexionar alrededor simplemente ya del término, ¿no? Cuando hablamos de pleno, de lleno, de completo, entonces, ¿cómo podemos los seres humanos decir que estamos llenos o completos? Fíjense nada más que las estadísticas dicen, ya saben que a mí me encantan las estadísticas, no soy bueno para ellas, pero sí me gustan como herramienta, ¿no? Y las estadísticas dicen que generalmente el ser humano alcanza este estado de plenitud precisamente en la edad adulta, justo antes de que culmine nuestra vida. Qué curioso, ¿no? Hay muchos aspectos que pueden acelerar llegar al aspecto de la plenitud o de la satisfacción. Este es otro significado que puede tener el vocablo, la palabra, aparte de lleno, pleno, completo, pues es estar satisfechos, ¿no? Alcanzar el más alto grado de satisfacción, eso es plenitud. Y desgraciadamente, como les decía, es en la edad adulta, ya cerca del ocaso, cuando alcanzamos esta plenitud. Pero qué curioso y por qué. Porque generalmente cuando nos sentimos jóvenes, cuando sentimos que tenemos mucho tiempo por delante, pues vamos llenándonos de excusas, vamos posponiendo, vamos dejando para despuesito, pues el completarnos, el estar totalmente satisfechos. Y nos seguimos dando constantemente oportunidades. Si no es hoy, será mañana, ¿no? Como dice la canción, si no es ahora, será mañana. Por ahí va. Entonces, desgraciadamente, cuando estamos jóvenes, llenos de energía y con la vida, entre comillas, por delante,
¿eh? Y al máximo, viviendo al máximo. Entonces creemos que podemos ir posponiendo todo esto, ¿no? Ir posponiendo este estado de realización. Este es otro significado. Plenitud significa, ahorita usaste una palabra que me gustó, máximo. La plenitud significa máxima realización. Llegar a completar, ahora sí que como hablando en términos de sistemas, a completar el programa, ¿no? Y pues la juventud no nos ayuda mucho en este sentido, no se diga cuando estamos en la adolescencia, y este factor del tiempo es muy importante porque en esas etapas de nuestra vida creemos pues en el tiempo y creemos que nos queda muchísimo tiempo, pero les recuerdo que nunca se sabe. Entonces, por eso precisamente vamos postergando este estado de realización, este estado de complementarnos a nosotros mismos. En el programa pasado hablábamos de un término que es suficiente, la palabra suficiente, que ha cobrado mucho significado también. ¿Cuándo se llega a ser suficiente? ¿Cuándo creemos también en las circunstancias que ya fue suficiente? Para alcanzar el estado de plenitud hay diferentes factores que marcan precisamente la forma en que lo vamos logrando. Y uno de ellos, bueno, es el tiempo, lo decíamos, ¿no? Pero el tiempo es relativo y lo sabemos. Entonces, hay personas que al margen de las estadísticas sí alcanzan el estado de plenitud antes de lo que marcan las estadísticas. Hay jóvenes que alcanzan de alguna manera y de forma temprana este estado de completarse. Y entonces, una vez que lo alcanzan, resulta que empieza. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando una persona joven ya se siente plena? Porque lo haya alcanzado por diferentes circunstancias de las cuales vamos a hablar ahorita. Bueno, pues entonces el resto de su vida va a vivir de manera más auténtica, de manera más apegado a lo esencial. Esta persona va a desarrollar actividades o hacer cosas que le den todavía un grado de satisfacción más alto y, sobre todo, cosas que pueda compartir con los demás. Cuando se alcanza el estado de plenitud, entonces queremos desbordarnos, queremos repartirnos, queremos brindarnos. Qué bonito. Pero como les decía, desgraciadamente lo alcanzamos un poquito ya tarde. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos pueden ayudar a alcanzar el estado de plenitud, no necesariamente en el ocaso de nuestras vidas? Decíamos que uno es el tiempo, tener conciencia del tiempo, aun cuando el tiempo es relativo, tener conciencia de que somos temporales, esto es muy importante, de que estamos sujetos también a la arbitrariedad de los acontecimientos, es decir, a que pueda suceder algo que interrumpa nuestro paso por la vida. Una enfermedad, un accidente, cualquier imprevisto que definitivamente acorte nuestra existencia. Desgraciadamente, esta variable existe y puede suceder. Tener este grado de conciencia de que aunque el tiempo, siempre hay más tiempo que vida, acuérdense de esa frase, porque la usamos mucho a veces, decimos, al cabo hay más tiempo que vida, ¿no? Y postergamos, pero definitivamente no lo tenemos asegurado. Entonces, ahí está el grado de conciencia con impacto en el tiempo, es decir, estar conscientes de que el tiempo es finito para nosotros y sí, efectivamente, hay más tiempo que vida, hay que tenerlo presente. Y el otro es precisamente el que puede suceder algo, es decir, no tenemos nada seguro, pero también en estos aspectos hay personas que alcanzan el estado de plenitud debido precisamente a una fractura en la vida y en el tiempo. Es decir, cuando tenemos algún accidente y este accidente nos hace reflexionar acerca de si aprovechamos o no el periodo anterior de nuestra vida. Es decir, un imprevisto puede adelantar en muchos sentidos el sentido y el significado que le demos a la vida. Hay personas que cuando han sido expuestas a una situación así, dicen, wow, la vida me dio una segunda oportunidad. Y gracias a esa segunda oportunidad, ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Esto es uno de los acontecimientos o sucesos que puede hacernos
que aceleremos nuestro desarrollo, porque el segundo o tercer término es precisamente el desarrollo. El estado de plenitud se alcanza a medida que vamos desarrollándonos en nuestra vida. Y aquí podemos hacer a un lado el tiempo. El desarrollo no necesariamente depende del tiempo. El desarrollo depende de la voluntad de querer precisamente aprovechar el tiempo, de precisamente por el valor que le podemos dar, queremos al máximo sacarle jugo al tiempo. Y entonces nos preocupamos por instruirnos, por leer, por investigar, por tratar de interpretar. Y para interpretar, que es algo, es una palabra un poquito delicada, pues usamos muchos referentes, ¿no? Podemos interpretar a través de los demás, podemos interpretar a través de las circunstancias, pero aquí el leer es un factor muy importante porque nos puede acortar mucho el mantenernos informados, el grado de cultura, es decir, de cultivarnos, ¿no? Entonces, este tercer factor precisamente marca de manera importante el que podamos acelerar el alcance del grado de plenitud, y estamos hablando del desarrollo. Las personas que quieren alcanzar el todo, llenarse, fullness, se preocupan por desarrollarse. No esperan a que otros o que las circunstancias los orillen a esto. Este factor es también muy importante. El siguiente factor o cuarto factor es la congruencia. La congruencia exige equilibrio, exige el aprovechamiento de las circunstancias, de las experiencias, pero sobre todo la alineación entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Muy importante, eso es congruencia. O sea, yo puedo expresar algo, pero no internamente puede que tenga una idea contraria a lo que estoy diciendo, y esto, pues ahí no hay una congruencia, ¿no? Puede que mis actos delaten precisamente una inconsistencia entre lo que digo y lo que hago. Entonces, el cuarto factor, que es la congruencia, es el quinto, perdón, nos va a ayudar muchísimo a elevar este grado de conciencia. Es decir, ¿por qué cuando ya estamos grandes podemos ser más congruentes? Bueno, precisamente porque nos damos cuenta que el tiempo se está agotando. Nos damos cuenta que es una realidad, que vamos a dejar el planeta, que vamos a dejar la vida, y entonces nos exige esta circunstancia el razonar. Sí, Luis. Claro, esto está en el plano del desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo se puede alcanzar de muchas maneras y precisamente la experiencia es una de ellas. Pero la experiencia se tiene que convertir en aprendizaje. Si no se convierte en aprendizaje, bueno, pues acuérdate que estamos condenados a repetir una vez y otra vez el error, ¿no? Hasta que finalmente sucumbamos a él o hayamos pasado al siguiente nivel. Interesante, ¿no? Entonces, claro que la experiencia es determinante, por supuesto, pero la conciencia te va a ayudar a utilizar esa experiencia, a procesarla lo más rápido posible y a convertirla en aprendizaje. Y entonces ya se da el desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Hay gente que le dan 2, 3 veces trancazos contra la pared y sigue ahí. Y la gente que sigue caminando en el mismo pedacito, ¿no? En algún programa de radio antes dije en una ocasión de una persona que se encontraba dentro de una fosa, de un hoyo, y no podía salir por sí misma, y la gente pasaba alrededor y le decía, te ayudo, déjame darte un brazo, y esta persona, en lugar de estirar los brazos y aceptar la ayuda, estaba tan sumida en la desesperación, en el dolor, que lo único que decía era, me estoy hundiendo, estoy en el fondo, no me puedo salir, y su propio ruido mitigaba el auxilio que estaba recibiendo, ¿no? Y también esta otra frase muy importante, esta otra anécdota de esta persona que se encontraba flotando en medio del mar sobre un pedazo de madera o en un pequeño islote, y renegando pedía y suplicaba a Dios que por favor lo ayudara a ponerse a salvo, y de repente le apareció alguien con un helicóptero y le tiró una escalerilla esas de cables y dijo que no porque Dios lo iba a salvar. Y luego se apareció un bote por ahí, también dijo que no porque Dios lo iba a salvar. Total, se le aparecieron 2, 3
oportunidades de ponerse a salvo y finalmente, después de rechazarlas todas, se apareció frente a Dios y le reclamó que por qué no lo había salvado. Y Dios pues le contestó y le dijo, bueno, si te mandé un helicóptero, te mandé una balsa, te mandé y estabas pensando quizás que yo iba a bajar personalmente a ponerte a salvo, ¿no? Y eso pasa mucho. Dicen que a Dios rogando y con el mazo dando. Y muchas personas, y ahí están precisamente cuando hablamos de gurús, cuando hablamos de creencias, hay personas que depositan toda su fe en un gurú, en en un acto de magia, en un ritual, y se la pasan ahí esperando que llegue la riqueza, la abundancia, y claro, al fin de año, ¿no? Imagínate, te pones el calzón amarillo para el dinero o el rojo para el amor y te sientas en una mecedora a esperar a que te lleguen, pues está cañón, ¿no? Ah, eso también. Pero bueno, hay muchos rituales en esto, entonces por eso, desgraciadamente es así, como lo dices, y entonces creemos en los amuletos, depositamos toda nuestra fe en algo o en alguien y creemos que por ahí va a llegar. Y se nos olvida que la vida se ejerce. Se nos olvida. Y esto tiene algo mucho, muy importante, fíjate, que es muy ligado a la plenitud, al alcance de la plenitud, está el sentido de la vida. Nos pasamos buscándole sentido a la vida, cuando en realidad la vida existe por sí misma. Es un fenómeno en el que estamos inmersos y que va a fluir para todos, de una o de otra manera. Y el significado, el sentido se lo damos nosotros. La vida va a tener el sentido que le demos o el que le quitemos. Así de simple. Y de ahí la congruencia, ¿no? O sea, esta alineación entre la mente, es decir, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, es muy importante. ¿Qué voy a hacer si estoy consciente de que esto es pasajero? ¿Cómo voy a alcanzar este estado de plenitud? ¿Cómo voy a llenar de significado y de sentido mi vida? Es una decisión propia que no depende de nadie más que de ti. Porque una vez que tú asumes esta responsabilidad, entonces generas la actitud, es decir, la inquietud de llenarte a ti mismo, de llenarte, de informarte, de procurar, de investigar, de aprender de los demás, como decía Luis Alvarado, de asimilar experiencias, convertirlas en aprendizaje, y entonces vamos a ir llenando este cantarito, ¿no? Que es la vida. Pero también hay personas que le hacen agujeros al cantarito, que permiten que se fugue todo lo positivo que puede ir dándole sentido y significado a tu vida. Y muchos de estos agujeros los hacemos con el dolor, con el sufrimiento, con el rencor, con el resentimiento, y llenas de agujeros el cantarito. Y entonces después de repente sales a flote y dices, bueno, hoy voy a inhalar y voy a ser positivo y voy a exhalar pero ya llenaste agujeritos y entonces ese día pues se fuga esa buena intención. ¿Qué hacer con estos agujeritos? ¿Se pueden tapar? ¿Se pueden suprimir una vez que los hicimos? Claro que sí. Pero para lograrlo tenemos que llenar más el cantarito constantemente. No puede ser así como que hoy sí, mañana no. Hoy la vida tiene sentido, no, hoy me da hueva, hoy no quiero, hoy no puedo. Pues entre más consistente seas, más congruente seas, entre más persistente seas, menos huecos vas a dejar. Entonces, acuérdense de esta manguera por donde fluye la vida, como cualquier otra manguera, y es este tubérculo que lleva un torrente de agua y al final pues sale toda esta agua. Pero si le vas haciendo agujeritos a la manguera, pues al final el chorro va a salir débil, ¿no? Va a salir con menos intensidad. Así de fácil. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero lograr?
¿Por qué me tengo que esperar a que sea una enfermedad, a que sea un accidente, a que sea un acontecimiento, una decepción, para poder entender, para poder llenar mi vida de sentido y de significado? Aguas con esto. Les digo, la vida ya está ahí. Alguien me decía en algún momento en consulta que por qué Dios no le daba más, que por qué Dios no le brindaba oportunidades, que por qué Dios no se aparecía en los momentos más difíciles que enfrentaba en su vida. Y yo le respondí, porque creo que ya te lo dio todo, te dio la vida, ya en sí es una oportunidad y te dio el discernimiento, te dio la capacidad de tomar decisiones. Inclusive te dio la opción de creer o no en él. No nacimos con un chip, agachados, inclinados ante una deidad, ya programados. Tenemos la opción de creer en esto o en aquello, de adoptar una religión u otra, una ideología u otra, de seguir a un gurú o a otro. Es el libre albedrío. Entonces, ya lo tienes, pero el regalo ya te lo dieron. Es la vida misma. Tú decides si lo abres, si lo ignoras, si lo dejas ahí, pero ahí está. Todos tenemos grandes dones. Todos los hemos recibido de una de otra manera y todos diferentes. Pero muchos no hemos abierto la cajita para usar estos dones. Muchos, como decíamos hace rato, postergamos, diluimos, disipamos en tiempo y circunstancias la única oportunidad que tenemos para ser plenos. Y la oportunidad es la vida. Sea como sea. No importa cómo seas físicamente, no importa las circunstancias. Tenemos miles de ejemplos de personas que se han impuesto, ya lo hemos dicho en algunos otros programas, a la diversidad, que se han impuesto a las dificultades. Yo le llamo grados de dificultad. Nada más, varían de una persona a otra. Todos tenemos grados de dificultad. Aparentemente ves a una persona y parece que lo tiene todo, porque se ve bien físicamente, porque parece que tiene abundancia económica, pero a veces, como decíamos, son interpretaciones. No sabemos. Nos estamos basando en lo que vemos, pero no sabemos cómo está por dentro esa persona. Hay personas que nacen con riqueza material. Hay personas que nacen biológicamente muy dotadas en todos los sentidos. Pero hay personas que lo desperdician. O hay personas que solamente fincan el sentido de su vida en esa parte, en lo físico, en lo material, y se les olvida llenar el cantarito. Y si el cantarito es lo material, es lo físico, pues entonces, ¿qué hay por dentro? ¿Dónde está el sentido, no? Ahora con tantos referentes, con tantos youtubers, con tantos influencers y los ¿cómo se dice? Animes. Los japoneses, las niñas estas que se están poniendo cremas todo el tiempo, que se hacen cirugías para parecer muñecas, hombres también, que tienen todo, absolutamente toda su atención volcada en la apariencia. Fíjense bien la palabra, en la apariencia, que no es la esencia. Apariencia es lo que parece, lo que prevalece, lo que crees que es moda, lo que crees que los demás están aprobando de ti o esperando de ti. Hay que voltear al interior. Fíjense, no sé, este es un tema que sigue siendo muy polémico. El suceso de ayer en la entrega de los Oscars de Will Smith y Chris Rock. Yo no vi la entrega de los Oscars, pues obviamente hubo tanta exposición de este suceso que si no lo veías de una manera, lo veías de otra o en otro medio. Pero llama mucho la atención y sigue siendo polémico porque hay quienes opinan que Chris Rock cometió una reverenda majadería al bromear con Jada Smith, la esposa de Will Smith, de manera pesada. Y hay quienes consideran también que la actitud de Will Smith pues rebasó
obviamente, ciertas barreras, ¿no? Llegar a un acuerdo es muy difícil porque les digo, todo es interpretación, pero yo creo que ambos estuvieron mal. Yo creo que Chris Rock, le faltó tacto. Quizás no estaba informado, no se trata de justificarlo, no sé, pero un comediante de esa estatura y en un evento tan importante como pues debió haber recapacitado un poquito antes o debió haber analizado muy bien lo que iba a decir. No sé si existe un guión o no antes del evento, pero si fue espontáneo, pues sí, se le pasó la mano. Pero también creo que el hecho de que ante una audiencia de millones a nivel mundial, con una guerra entre dos potencias, bueno, más entre Rusia y Ucrania, que una figura como Will Smith se pare en medio de los presentes y de la gran audiencia y aborde el escenario y le dé tremenda cachetada al conductor en vivo, en el contexto, como les digo, de una guerra, de la amenaza de un desorden mundial que puede ser catastrófico, pues violencia con violencia no creo que sea la solución, porque ya hay dos tipos de violencia, ¿no? Y más una figura como Will Smith, y luego su discurso donde entre lágrimas dice que quiere ser un mensajero del amor, un profeta del amor, y que el amor te hace hacer locuras. Bueno, pues yo creo que Putin está haciendo en nombre del amor una tremenda locura. Cuando él dice que está hablando de supremacía de la raza, está hablando de preservación de su pueblo, etcétera, pues él está justificando toda una guerra fundamentada precisamente en lo que él llama amor a su raza, a su pueblo, ¿no? Aguas con esto. Yo creo que este suceso, pues marca un referente muy importante. Hay todavía quienes dicen que si fue planeado, que si era parte de un guión, que si no sé. Aquí Luis Alvarado dice que fue parte del show, ¿no? Y pues si lo fuera, pues sigue estando igual de mal, ¿no? Porque imagínate subirte. Ahora, te digo, un personaje como Will Smith, que en repetidas ocasiones ha manifestado que él está por la armonía, por la paz, por el amor, etcétera, y lo recalcó al final cuando recibe su Oscar. Pues hablando de congruencia, ¿qué mensaje le estás mandando al mundo? Ambos, Chris Rock y Will Smith. La academia, ¿qué mensaje? Porque además la academia ni pestañó. O sea, inclusive pues le dieron el Oscar. Aunque Will Smith se disculpó con la academia y con los presentes, no se refirió en ningún momento específico a Chris Rock. Recuerden que esto era un evento masivo, entonces, bueno, las repercusiones pues son de la misma manera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de plenitud. Y si volvemos al tema y hacemos alguna referencia con esto, pues yo creo que realmente, pues no existe esta congruencia. Yo creo que se desbordaron y creo que no aprovecharon, como dices tú, mi estimado Luis, la experiencia, ¿no? No hubo aprendizaje. Y y wow, pues imagínate la reverberancia de esto, ¿no? O sea, el que una figura tan importante como Will Smith se pare y abofetee a alguien. Sí, por supuesto. Pero aquí está la incongruencia, precisamente. Dice Luis, eso es parte de falta de plenitud, pero ahí está la incongruencia, precisamente, Luis, porque bueno, si van a interpretaciones, pues todos creemos que Will Smith es una persona que ha alcanzado precisamente un estado de plenitud, porque tiene una fortuna, porque tiene mucha fama, porque habla del amor, porque presume una familia unida, aunque todos sabemos que también hay ahí un capítulo de infidelidad de parte de Jada Smith, que ha sido muy polémico y que, bueno, nadie puede asegurarlo, pero pues que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Y se habla de que Will la perdonó, y bueno, eso ya es la novela. Pero precisamente creemos que él ya alcanzó esta plenitud y va y se para y le mete un moquetazo a un comediante en medio de tremenda audiencia presente y a través de todos los medios. Por el lado que lo queremos ver, ni uno ni otro nos están dando un buen ejemplo. Ni uno ni otro están hablándonos de
de plenitud, es decir, de sentido. Porque decimos, el entorno ahí está y estamos, toda la humanidad está amenazada por un solo hombre que está hablando de amor a su pueblo, de defender a su pueblo. Y nada, yo creo que nada, absolutamente nada justifica una guerra. Y más de esta magnitud y a estas alturas, porque acuérdense que uno de los puntos de la plenitud se alcanza a través del desarrollo. Y entonces en pleno siglo XXI, con tantos líderes que hemos tenido, con tantos referentes, y podríamos hablar de muchos en la historia, modernos, etcétera, como Gandhi, dime uno, Luis, que te guste, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, por supuesto. Hay muchísimos actuales también, autores como ya lo hemos mencionado, Deepak Chopra, etcétera. Pero, a estas alturas, un suceso así, en una entrega tan importante, una entrega que promueve el entretenimiento. Wow, yo creo que es un acontecimiento que definitivamente marca un hito en nuestra historia. Pero bueno, lo usamos ahorita solamente como una referencia. Volvamos al hilo. ¿Cómo alcanzo la plenitud? Y un ingrediente muy importante es, como decíamos, conciencia. Y la conciencia es información, la conciencia es asimilación. Pero también no sirve de nada si no hay voluntad, es decir, si no hay movilidad, si no pasamos a la acción. ¿Por qué esperar a que un acontecimiento nos provoque o nos adelante este reloj que nos lleva normalmente a la edad adulta, a la tercera edad y al ocaso? Tenemos tanta información, por ejemplo, ¿cómo reaccionaríamos o cómo está reaccionando la gente? Si se meten ahorita a Instagram o cualquiera de las redes, pues van a encontrar quién defiende inclusive la actitud de Will Smith y quién apuntala o señala solamente a Chris Rock y aplauden inclusive y lo ven como un acto de valor que se haya parado, haya bofeteado a Chris Rock en defensa de su familia y de su esposa. Creo que había otras maneras de poder, no sé, pudo haberse puesto de pie, haber pedido la palabra, haberle dicho lo que le dijo sin necesidad de llegar a la acción física. O sea, creo que ahí está el punto, incongruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Teníamos el caso, por ejemplo, de Robbie Williams, ¿no? Este actor que hizo muchas películas precisamente donde el tema era la solidaridad, la empatía. Él aparentemente era una persona empática en su vida. ¿Eh? Claro, y de hecho leí hace poco que él exigía en sus contratos para hacer las películas que siempre se les diera trabajo a indigentes para que pudieran, ya sea como extras o técnicos o que los metieran, para que pudieran generar oportunidades económicas durante el tiempo que él filmaba una película. Y miren, volvemos a la incongruencia y a lo relativo de todo, ¿no? En medio de toda esta fama, de todos estos mensajes, de todas estas intenciones, pues él sufrió una fuerte depresión y finalmente termina quitándose la vida. Aguas, aquí hay una variable importante que es que esta depresión pues obviamente tenía un impacto bioquímico cerebral, es decir, llega un momento en que aun cuando estés medicado o te hagas dependiente de los medicamentos, pues ya el grado de conciencia es más leve, la capacidad de tomar decisiones sobre ti mismo. Y entonces todo esto es muy relativo y muy complejo hablar de que la depresión se puede superar nada más con una actitud positiva, con leer un buen libro o con un buen coach. La depresión también puede tener un origen bioquímico y por lo tanto ser un trastorno biológico, ¿no? Bioquímico, neurológico. Entonces no es tan fácil, pero pues hay varios tipos de depresiones y por lo tanto varias maneras de poder detectarlas y tratarlas, ¿no? Hay la depresión crónica,
Sí, precisamente me está aquí recordando. Fíjate esto de Michael Jackson hablando de plenitud y qué bueno que tocas el tema. Este, yo me dediqué mucho tiempo a leer acerca de la vida de Michael Jackson. Independientemente de los sucesos que aparecían de su vida en las revistas, este, me instruía, leía un poquito más allá del sensacionalismo, ¿no? Y fíjense bien qué curioso, hablando de plenitud, de congruencia, de conciencia, de desarrollo, siendo una persona tan famosa, Michael Jackson tenía lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Y de hecho, él se creía Peter Pan. Él vivía en el mundo de nunca jamás. Él se revelaba a todas las condiciones o circunstancias de la vida misma. Por ejemplo, pues era negro y quería ser blanco. Este era hombre y se convirtió en andrógino porque no quería ser hombre ni quería ser mujer, quería ser niño. Tan es así que creó Neverland, este parque temático en su propia casa, que era precisamente el reino de Peter Pan. Se quiso rodear siempre de niños. Curiosamente tuvo una relación con Brooke Shields, esta actriz que hizo La Laguna Azul y Pretty Baby, y también con la hija de Elvis Presley, se me olvida ahorita el nombre, pero ellas eran las Wendys en su vida. Peter Pan quería tener una Wendy. Y entonces, ¿sí habías analizado eso, Luis? O sea, imagínate, él quería ser Peter Pan. Le faltaba volar, pero lo hizo de muchas maneras, ¿no? Voló con la imaginación, volaba en los escenarios, este, volaba con las canciones, con sus letras y rompió muchas barreras. Pero creo que nunca estuvo satisfecho con él mismo. Claro, hubo muchos impactos en su vida personal y familiar que pudieron haber determinado todo esto. La conducta de su padre, que era un hombre violento, que desde chico los alineó a todos y los obligó a rutinas incesantes y estresantes de trabajo para poderlos convertir en los Jackson Five. Y él se rebela, pero la rebelión empieza precisamente rompiendo todos los estigmas. O sea, se rebela contra su padre, se rebela contra el grupo, o sea, sus hermanos, los Jackson Five, pero se rebela, como les digo, a la vida misma porque no acepta ser negro, se blanquea, toma todo tipo de tratamientos y no nada más, no nada más negaba su raza, además transforma su fisonomía, es decir, que elimina los rasgos de afroamericano y por ahí dicen que hasta uno de sus grandes ídolos era Diana Rose. Y por ahí dicen que su afán era parecerse a Diana Rose. Este, También era gran amigo de Liz Taylor, un gran ícono y gran actriz en la historia del cine, y que podía también simbólicamente ser otra Wendy, ¿no? O sea, él navegó durante su vida en un cuento de inconsistencia, de incongruencia, donde rebasó todos los límites y precisamente llegó a depender, a ser un fármaco dependiente y al parecer esto lo llevó a un ocaso precipitado, es decir, desgraciadamente antes de tiempo, muy temprano en su vida. Pero como dice aquí mi compañero Luis Alvarado, lo tenían todo. En apariencia, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Puedes ver a alguien sonreír y no sabes. Dicen que la depresión se esconde muchas veces detrás de una sonrisa aparente. Y aguas con esto. A veces asumimos que todo está bien en los demás. Eh, ¿Qué dije? Amigo. Bueno, somos amigos y compañeros. Fíjate que ese es un tema importante y lo hemos hablado. El trabajo es una gran circunstancia donde de los compañeros haces amigos, ¿no? Y somos ambas cosas y a mí me encanta hacer amigos en este medio y la verdad es que así es, tienes toda la razón. Demos esta connotación a la vida, ¿no? Hablando de plenitud, volquémonos sobre darle sentido y significado a cada instante y a cada momento. Eso también
va llenando el cantarito. Eso también le va dando sentido y significado a la vida, pero definitivamente se trata de ti. Definitivamente la responsabilidad es nuestra. Independientemente, como decíamos, de circunstancias biológicas, económicas, inclusive físicas, la decisión es nuestra. Ya estamos aquí. ¿Recuerdas, Luis, cuando hablábamos de la palabra propósito en alguno de los programas, que es el propósito de la vida, que es poner en el sitio? ¿Dónde vas a poner tu existencia? ¿Dónde vas a poner a Luis Alvarado? ¿Dónde voy a poner a Gustavo Ponce de León? Entonces, cada día, cada acción implica el lugar donde quieres estar. Acercarte más a la meta que quieres alcanzar. Y finalmente, se trasciende, porque esa es otra connotación importante. La plenitud se alcanza trascendiendo. Y se trasciende a través de las obras. Se trasciende a través del trabajo, a través de las tareas, a través de la creación. No importa lo que hagas, si eres bolero, si tienes un puesto de tamales, si eres un microempresario, si eres un empleado de este microempresario, desde donde estés puedes trascender. Trascender con una sonrisa, trascender con el ejemplo, trascender con motivar a los demás, trascender con el buen trato, trascender con dar oportunidades, trascender con participar enseñando lo que tú has aprendido. Hay gente que le da miedo enseñar la habilidad que adquirió porque cree que lo van a rebasar. Pues qué bendición que un discípulo tuyo resulte después ser mejor que tú mismo. Porque de alguna manera sembraste una semilla en tierra fértil y esta persona potenció aquello que vio en ti. Lo llevó a la acción y no te superó. Se superó a sí mismo. Hay gente que piensa que no puede ser superada, ser rebasada. Y yo creo que cuando alguien aprende, desarrolla y es mejor que tú en cierta actividad o cierta especialidad, está aportándole al grupo, al resto, a la comunidad, al mundo. O sea, no te lo quedes. No es para quedártelo, es para brindarlo. Es como en el hormiguero, es como en el panal. Cada quien tiene una tarea específica. Cada quien aporta algo contundente al resto del equipo. En los panales hay abejas que están en la entrada del panal aleteando todo el tiempo para regular la temperatura. ¿Sabías eso? La arquitectura y la conformación del equipo de un panal es impresionante. Y los zánganos, los obreros, hay abejas que específicamente están cuidando las celdas dentro del panal. Hay otro equipo de abejas que están alimentando a la reina, a la sustituta, porque si muere una reina, tiene que haber otra inmediatamente. Pero las abejas que están en la entrada del panal, que parece que no hacen nada, están todo el tiempo aleteando. Y se van relevando, obviamente, porque pues, se cansan, ¿no? Pero están aleteando todo el tiempo para regular la temperatura exterior contra la interior, porque tiene que haber cierta temperatura dentro del panal para que la producción de la miel pueda ser eficaz. Increíble. La lucha de los zánganos por aparearse con la reina es impresionante. El ritual del apareamiento es toda una lección. La reina despega volando en un vuelo vertical y van todos los zánganos persiguiéndola. Solamente la va a poder aparear el que resista y la alcance en pleno vuelo. Algunos se van a rendir en el proceso, algunos van a morir inclusive de agotamiento, porque la reina es mucho más grande, tiene alas mucho más grandes y la capacidad de volar pues es mucho más relevante. Pero algún zángano se va a esforzar porque quiere el reto. Pero además no quiere solamente por aparearse, sino porque si logra cargar a la reina, entonces va a sobrevivir el panal.
No sé si ellas estén conscientes del papel que están desarrollando, pero lo hacen. Increíble, ¿no? Imagínate cuando nosotros, si nos vamos ya para terminar el programa y hablamos del estado de plenitud y lo llevamos a un nivel macro, ¿se imaginan ustedes que nuestro grado de conciencia individual sea tal como para potencializarnos al máximo cada uno de nosotros, con la idea de potencializar y de desarrollar a los demás? Entonces, la humanidad alcanzaría al mismo tiempo un grado de plenitud como especie, como ser existente sobre la Tierra. ¡Qué increíble! Esa debería ser nuestra misión como seres humanos. Juntos, en conjunto, alcanzar el estado de plenitud, llevar nuestra existencia como especie a potencializar inclusive a las demás especies, en lugar de ser depredadores, en lugar de erradicarlas. Estaba leyendo ayer una triste historia de un pájaro que existió en la isla de Mauricio, que le llamaban el pájaro dodo, y que era un pájaro muy particular físicamente, con un gran pico, pero tenía características de torpeza. Era muy torpe el caminar, tenía las alas muy cortas, pero era muy simpático y era muy ingenuo. Se extinguió, creo, por allá por 1957, precisamente por la caza furtiva y porque sus plumajes estaban muy bien valuados. Y entonces se abusó, se les torturó, se les cazó, y se extinguieron. ¿Y quién lo hizo? Nosotros. Y no nada más con el pájaro dodo, que lo hemos hecho, lo estamos haciendo con muchas más especies. También leía que se han desaparecido el 77% de la población mundial de los pingüinos. Imagínense la cantidad, 77% de la población mundial de los pingüinos. Es increíble. O sea, falta de conciencia, falta de congruencia, falta de información, falta de interés, falta de compromiso con nosotros mismos, con el entorno, con las otras especies, con el planeta. Con el planeta. Con la existencia misma. Pero quiero seguir siendo positivo y pensar que programas como este, que esfuerzos como este de Dragón Estéreo, como lo pueden hacer muchos otros medios, están encaminados precisamente a generar y a elevar el grado de conciencia. Humildemente trato de poner lo mejor de mi parte, de brindarme a través de este programa. No soy experto en nada, no soy un personaje en ningún aspecto, pero trato de potencializarme, trato de brindarme. Y agradezco mucho la oportunidad que me da Dragón Estéreo, que me da esta cabina, el Instituto San Miguelense y todo este conjunto de empresas, con su líder, el ingeniero Fernando Valderas, que no podemos desaprovechar, desperdiciar esta maravillosa oportunidad. Entonces, bueno, espero que haya servido esta participación en este programa de hoy. Y les agradezco muchísimo a quienes nos han escuchado. Los invito a seguirnos escuchando, a seguir promoviendo nuestro espacio y nuestra programación. Y por supuesto, compartan nuestro contacto por ahí en las redes. Recuerden que pueden escuchar los programas que ya pasaron a través de YouTube. También estamos en Spotify. Y entramos, por supuesto, entrando a la página de Dragón Estéreo, es en Facebook o www.dragonestereo. Dragonestereo.com. Ok. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo jueves, si así puede ser. Tu servidor, Gustavo Ponce de León, y esto fue a la 1, a las 2 y a las 3 en punto. Muchísimas gracias y vibra alto. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas,
foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.